Estamos de vuelta ya en Tolerancia Cero y está con nosotros el presidente de la UDI, Javier Macaya. Fernando, gusto saludarte a todos. Buenas noches. ¿Cómo fue Javier, el feeling del candidato del sector después de este debate que hubo, presidencial el primero? ¿El feeling de nosotros respecto al candidato? Nosotros estamos muy conformes y contentos con el candidato que tenemos. O sea, estamos convencidos de que representa... Porque acá uno puede mirarlo en varios ángulos, ¿eh? Acá uno puede quedarse desde la perspectiva más formal, que ganó la elección primaria y que uno tiene que respetar obviamente un pacto político de esa envergadura. Uno puede mirarlo también, hay muchos que lo empiezan a mirar estos días como una cuestión más utilitarista, de que el que más posibilidades tiene de derrotar a Gabriel Boric en la segunda vuelta, una cuestión más de tipo práctico. Pero yo desde el punto de vista de las convicciones más profundas de lo que es la historia de mi partido, de la UDI, de lo que significa la historia del propio Sebastián, pero sobre todo de la mirada de futuro, de lo que se puede construir a partir de él, creemos que obviamente nosotros necesitamos a Sebastián Sichel desde una lógica de tener una vocación de ser un partido de gobierno, un partido con vocación de mayoría. Y Sebastián Sichel también necesita la estructura política y particularmente pensando en la primera vuelta. Yo estoy pensando de que el vínculo es mucho más afiatado y mucho más potente en la primera vuelta, sobre todo en el vínculo de lo que significa la elección parlamentaria. O sea, Sebastián Sichel necesita tener una lista parlamentaria fuerte para tener gobernabilidad en el caso que llegue a ser presidente. Y la UDI también necesita tener un candidato que lleve la quilla, que sea capaz de... ¿Javier? Porque más allá de comentarios y diretes de que a algunos les puede haber gustado más, menos, de verdad lo que representa Sebastián Sichel desde la perspectiva de su defensa de una visión de una sociedad libre, de un país donde el rol del Estado no asfixia a los emprendedores, donde tú tienes que en algunos momentos tomar decisiones difíciles, que no es simplemente ceñirte al clamor popular de que a la gente le gusta lo que está, por ejemplo, el tema de los retiros. ¿Eh? A mí me gusta que Sebastián Sichel haya tenido en ese tema en particular y en otros tantos... Que haya advertido a los diputados que puede haber represalia electoral. No se trata de represalia. En la política hoy día muchas personas la miran en la lógica más noventera de pensar de que acá, oye, esto se trata de órdenes de partido, de que el que vota mal o se sale de la fila lo vamos a castigar. Acá hay que convencer. Mira, nosotros venimos saliendo a dar una conversación bien interesante. Yo se quería preguntar de una reunión que hace minutos atrás estuvimos en la UDI, en la sede de la UDI con Sebastián. ¿Estaba toda la directiva con él? Era la directiva, pero la ampliamos y hicimos un ejercicio muy notable donde nos juntamos con casi todos los candidatos del partido al Parlamento. De hecho, mañana se reúne también con la bancada de senadores, pero nos juntamos con candidatos, con diputados en ejercicio. ¿Cuánta gente había? Estábamos justo en el tope del aforo, éramos 40 personas, estábamos ahí, pero buena, una conversación tuvimos la posibilidad de hablar las cosas de frente. Y en esa reunión se habló del vitrineo que eventualmente estarían haciendo algunos militantes de su partido a la candidatura de Kast. Esta palabra vitrineo fue un periodista hace un par de días atrás y bien, me plantea, me dice, oye, ¿es verdad que hay algunos que están vitrineando? Yo le digo, mira, es parte de una cuestión de la que uno se tiene que hacer cargo. Efectivamente hay comentarios. Absolutamente. ¿Y qué determinaron? O sea, acá no hay... De que primero, nosotros no tenemos ninguna duda de que Sebastián Sichel es nuestro candidato presidencial. O sea, estamos convencidos, no por un pacto formal de que ganó la elección primaria, no por una cuestión utilitarista, porque sabemos y además tenemos la convicción de que el que más posibilidades tiene de ganar, sino que por lo que representa en términos del vínculo que hemos logrado tener con él. Pero me llama la atención, Javier, eso es lo que usted está diciendo, porque hoy día en la entrevista en Mercurio usted dice que finalmente hay que entender esta candidatura por lo que significa Boric y el Partido Comunista es lo que está en juego, la posibilidad de que Boric llegue a la presidencia. Cuando uno lee eso, y usted dice, la idea es que no sea utilitario, ¿qué más utilitario que sea una candidatura contra algo, más que una candidatura Macarena? Con un proyecto? Uno lee esto y dice, aquí no hay un proyecto Macarena, conjunto, no hay algo que se proyecta, esto es utilitarismo puro y duro, es frenar a alguien. No, porque cuando tú revisas el programa, cuando tú revisas en el fondo los temas que ha levantado Sebastián, en términos de que este es un país donde el
emprendimiento tiene que tener mayor libertad, donde la capacidad de salir adelante con tu propio esfuerzo, donde no tienes un Estado que te asfixia, donde tienes la posibilidad. O sea, tenemos demasiada identidad, no solamente con lo que viene en términos programáticos con la candidatura, porque además se está construyendo en conjunto con el propio Sebastián, sino que también tiene que ver con la historia personal de Sebastián. Él, hoy día lo decíamos así, o sea, yo me siento parte de esta familia, de una familia que cree en ciertos valores, que cree en ciertos principios, y podemos tener ciertas diferencias. Espérate, yo solamente voy a terminar. Podemos tener ciertos matices y diferencias con Sebastián en algunos temas, sin lugar a dudas que los podemos tener. Pero tenemos así un abismo de diferencias con lo que puede significar Gabriel Boric. Pues, y en el fondo eso, o sea, no es utilitarismo desde la perspectiva, porque acá hay un proyecto con el que podemos tener algunos matices, pero pucha que tenemos diferencias con Gabriel Boric. Pero el dilema hoy día para los militantes UDI no es Sichel o Boric, es Sichel o Kast. Y cuando usted habla de los proyectos en común, la historia, la familia, para la UDI eso lo representa Kast, que fue toda su vida militante de la UDI, fue secretario general del partido hasta hace muy poco, contra Sichel, que que estuvo en la Concertación, que era demócrata cristiano. O sea, si hablamos de vínculos, si hablamos de historia, si hablamos de familia, y claramente la UDI está más vinculada con Kast que con Sichel. Y eso es una realidad que me imagino que usted ve en sus militantes. A la UDI hoy día, que me toca dirigir y que tengo el honor de dirigir, le está importando mucho más el futuro que el pasado. Y acá la política a cada rato te trata de llevar a los ejes. O sea, nosotros llevamos 30 años hablando del gobierno del 70, el 80, o sea, y la política en Chile funciona mucho en código pasado, mucho en código espejo retrovisor, y tenemos que jugarla en código parabrisas, en código mirar para adelante. Y Sebastián representa eso para nosotros. Hablando del futuro, ¿no cree que después del debate del miércoles en la UDI había una sensación de mucho más encantamiento y mucho más representación con el discurso que decía Kast, que era un discurso muy claro, muy específico de derecha, que con el discurso un poco más deslavado tal vez? Pero de nuevo, Daniel, un debate no puede marcar lo que es además el pacto político, la densidad de lo que hemos construido. Si con José Antonio Kast nosotros llevamos mucho tiempo sin trabajar en política, o sea, esta cuestión se construye en lo que acabamos de salir de la reunión, en un trabajo que él fue ministro y trabajó con nosotros. O sea, tenemos de verdad, y el programa de gobierno lo estamos construyendo juntos. Pero uno puede ver que en un debate a lo mejor algunas cosas se pudieron haber hecho mejor, aspecto comunicacional, pero obviamente acá lo que importa es el proyecto que estamos construyendo para adelante. Pero uno lo escucha y pareciera que esta semana no hubiera pasado lo que pasó, que el senador Alvarado, que es un militante importante en la UDI, salió diciendo unas cosas más o menos graves o más o menos duras. ¿Qué dijo tan grave? El senador Sandoval hablaba del discursito de independiente y de impolutos que no convence a nadie. El mismo Sebastián Sichel trató de Claudio Alvarado de senador designado, o sea, se dieron esta semana. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó ahí? Porque estos roces tienen alguna causa. Hay problemas con... ¿Ustedes tienen dudas respecto de cómo se dirige la campaña, del comando? ¿O esto no existió, digamos? No, sí existió, pero miren, en la política somos buenos para pisar palitos de repente, y a mí me pasa que Claudio Alvarado, que es un senador muy importante para el partido, que ha ganado elecciones... Y que es ponderado en general, por eso que esta declaración en general es ponderado, y lo propio Sebastián, que le respondió, yo creo que son demasiado valiosos ambos dos como para estar enfrascados en una cuestión así cuando hay tanto en juego, cuando la alternativa, lo que está ahí a la vuelta de la esquina, acabo de ver la última encuesta CADEM y la sigue punteando Gabriel Boric, no tan lejos, hasta 23-17, por lo menos eso es lo que dice esta encuesta. O sea, lo que está en juego es... Y según esa encuesta, Kast cada vez más cerca de Sichel. Sí, reduciendo cada vez más la diferencia. Pero cuando tú haces la proyección, particularmente en la segunda vuelta, Daniel, y eso es lo que... Claro, pero hay que llegar a la segunda vuelta. Hay que llegar a la segunda vuelta, yo no tengo ninguna duda que Sebastián va a llegar y que tenemos una posibilidad importante. ¿Usted cree que no hay ningún riesgo de que no llegue a segunda vuelta? No, yo no creo que haya riesgo. Por lo menos todos los análisis que a mí me ha tocado ver... información que me han compartido, yo veo que Sebastián es un candidato muy competitivo en la segunda vuelta. Yo creo que va a ganar, de hecho, estamos convencidos que esta semana José Antonio Kast se transformó en una amenaza, porque uno podría coincidir con usted en que a segunda vuelta iría a pasar Sichel, pero es muy distinto pasar a 10 puntos de diferencia de Boric que a 3 puntos de diferencia de Boric, y esa diferencia la puede hacer José Antonio Kast. Sí, yo creo que a la derecha, lo conversamos recién con Sebastián, le pena tener cada cierto tiempo y casi históricamente una vocación del tercio, de estar tratando de pelear por el tercio. Yo espero que la centro derecha no tenga una vocación de estar hablándole solamente a un electorado, solamente a un nicho, porque con eso no se llega a gobernar. Pero, a ver, tú tienes la necesidad, Fernando, solamente para completar la idea, tú tienes la necesidad para llegar al gobierno de ser capaz de aspirar a un proyecto de coalición, con una mayoría parlamentaria idealmente, y yo creo que eso no lo representa José Antonio Kast, no tengo ninguna duda que no. Eso en la pizarra funciona súper bien, pero estamos en un punto que se vio en el debate,
y yo creo que se vio meridianamente y que creo que José Antonio Cast lo entendió mucho mejor que Sebastián Sichel ahí, que es el siguiente. Uno ve a Sebastián Sichel sabiendo o entendiendo que va a tener que ir al centro a buscar votos en una segunda vuelta. Y por lo tanto, uno puede razonar, mira... De que está pensando en la segunda vuelta. Que está pensando en la segunda vuelta y por lo tanto empieza a decir cosas que suenen bien en ese centro. Entonces él dice que la persona más nefasta que ha gobernado Chile se llama Augusto Pinochet Ugarte. Y uno entiende eso. Eso lo dijo, sí lo dijo en un y video. José Antonio Cast le advierte suavemente, porque José Antonio es simpático, no es un tipo pesado, a pesar de que lo uno pasó bien en el debate. puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con las ideas de él, pero es una persona y tranquilamente le dice, perdona, pero para llegar a segunda vuelta, en una de esas no te faltan los votos de centro, para eso, quizás para ser presidente, pero para llegar a segunda vuelta te pueden faltar los votos de esas personas que admiran a quien tú estás. Del pinochetismo, finalmente. Ese doble juego de tengo que traer al centro, pero al mismo tiempo tengo que tener la base necesaria para poder pasar a segunda vuelta, lo tiene pero convertido en una persona que titubea una semana a otra. Agrego solamente que se jacta de ser de centro y eso para el votante de derecha puede ser un poco desconcertante. La entrevista que mencionaba, que se mencionaba recién hoy día en el Mercurio, justamente yo traté de plasmar eso. O sea, yo creo que Sebastián Sichel tiene que asumir que sin la centro derecha él no gana. Y nosotros tenemos que asumir también que Sichel tiene que asumir también que sin la centro derecha no gana y nosotros tenemos que asumir que Sichel no es capaz tampoco de llegar a la moneda si no tenemos esa capacidad. Eso exactamente? Significa, porque usted lo que decía que el comando tenía que entender que sin la derecha no gana. ¿Qué significa eso? Es que, a ver, solamente con los votos de derecha Sichel no gana, eso lo tenemos claro y es un poco el escenario que me plasmaba. El comando, ¿qué significa eso? Que el comando está muy prescindiendo los partidos, lo voy a poner en un término que no existe, porque está muy segunda vueltizado, está pensando en la segunda vuelta inmediatamente. Yo creo que ha sido parte de lo que se tiene que corregir, porque yo tiendo a pensar de que la elección parlamentaria, cuando tú ves los números de los candidatos al Parlamento de la centro derecha, de la lista que estamos acompañando a Sebastián Sichel, no van a ser muy distantes a los votos que saque, y eso es algo distinto a lo que ocurrió en las últimas elecciones presidenciales, en primera vuelta sobre todo. Siempre se te dispara un poquito más el candidato presidencial respecto a la lista parlamentaria. Yo tengo la impresión de que hoy día vamos a tener una lista parlamentaria más o menos parecida, un poco menos probablemente de lo que es la lista del candidato presidencial, pero porque Sebastián Sichel necesita también esa fuerza, esa lista parlamentaria para la primera vuelta, tiene que empezar a mirarla también con más atención. O sea, no podemos estar pensando en el escenario de diciembre cuando tenemos hoy día noviembre a la vuelta de la esquina. ¿Sichel tiene que correrse un poquito más a la derecha para evitar que se meta Cast por ahí? Yo creo que Sichel tiene... Mira, acá los códigos binarios de derecha e izquierda para algunos siguen siendo importantes. Yo creo que cada vez menos. Yo creo que la gente hoy día, cuando tú le preguntas a las personas si tú eres de centro, derecha o izquierda, al final la gente vota por personas y proyectos personales. De derecha, en temas como la inmigración, como el orden público, entre otros. Y yo creo ¿Tiene que ir más a esos discursos? Es que más que tener que ir por una cuestión de conveniencia, yo creo que Sebastián además lo cree. O sea, cuando tú lo miras hoy día a propósito y le reclamaban, oye, ¿por qué dijiste esto de que tenían que tener participación, por ejemplo, a las fuerzas militares en la Araucanía? Oye, si la Araucanía está absolutamente militarizada hoy día, o sea, andan con M16 los muchachos, o sea, al final del día, o sea, no es que él tenga que por conveniencia electoral, pensando, porque acá, si hacemos las cosas por conveniencia electoral, a lo mejor Sebastián Sichel debe haber salido defendiendo el tema del 10% hace un par de semanas atrás, pues, y ha hecho justamente lo contrario. Acá lo que se necesita es tener un presidente, un candidato que tenga vocación de mayoría, de coalición, y ser capaz de gobernar con un parlamento que sea, oye, no el tercio, pues. O sea, acá tenemos que ser capaces de tratar de aspirar a un parlamento que ojalá llegue, ojalá lo más cercano posible al 40%. Cast también ha enfatizado que él se pasó a la oposición al actual presidente. Sí. ¿Esa es una carga que tiene Sebastián Sichel, ser el candidato del oficialismo? Yasna Proboste le hace ese lapsus, entre comillas, de decirle Sebastián Piñera. El nuevo Sebastián le ponen, claro. ¿Es esa una carga importante que tiene Sichel sobre su espalda? No creo. Yo creo que uno tiene que ser capaz de la historia de cada uno con su pasado y con lo mismo José Antonio Cast, que mencionaba que en su momento era parlamentario de la UDI. Obviamente información, pero para los efectos yo no tengo ninguna duda que el nuevo ciclo que está enfrentando Chile, ustedes acaban de entrevistar al vicepresidente de la Convención Constitucional, o sea, se están viviendo desafíos demasiado relevantes, un cambio de ciclo en nuestro país que yo creo que hace necesario que el que crea que esto es la continuidad de Piñera o
o que Jasna Proboste es la continuidad de la concertación, o Gabriel Boric es solamente el candidato del Partido Comunista, no ha entendido las lógicas en las que se está Pero dando por el lo ciclo mismo, político en actual. este cambio de ciclo, el candidato más asociado a la continuidad del actual gobierno, evidentemente es Sebastián Sichel, es el único que fue ministro, el único que es apoyado por la Fíjate, coalición que apoya al presidente. sí, ¿Van a votar los chilenos en un cambio de ciclo por el candidato de continuidad? Bueno, yo creo que no se trata solamente de favorecer la continuidad del gobierno de Sebastián Piñera, o sea, se trata de generar, de primero entender que estamos en un ciclo político distinto. Hay ciertas cosas además del gobierno del presidente Sebastián Piñera que uno tiene, y uno particularmente con el paso del tiempo las va a terminar aplaudiendo, lo que tiene que ver con la campaña de vacunación, lo que tuvo que ver al final del día con un cauce institucional por un momento muy delicado. O sea, ¿Fue un buen gobierno este? Creo que con sus luces y sus sombras se fue capaz de sacar adelante desafíos demasiado relevantes. Yo no voy a renunciar a decir de que con todas las dificultades se pudo sacar adelante la tarea de... ¿Pero fue un buen gobierno? No, es que es difícil plantear que fue un buen gobierno por todas las coyunturas que le pasaron. Pues. O sea, yo creo que se estuvo a la altura de las circunstancias. Prefiero decirlo así. Yo creo que estuvo a la altura de las circunstancias, particularmente en el tema sanitario, Daniel, particularmente en el manejo de la pandemia sanitaria. Y para todas las dificultades que se tuvieron cuando estuvimos tan cerca del quiebre institucional, yo creo que se estuvo a la altura de las circunstancias. Sí, lo reafirmo. ¿Qué le pareció el debate del miércoles? Usted acaba de decir que José Antonio Caz lo pasó muy bien, Sí. lo pasó muy bien a costa de Sichel. ¿Cómo vio a su candidato ahí? ¿Por qué José Antonio Caz parece tener tanto espacio ahí? Quizás no está de acuerdo conmigo. No, pero yo me refiero más a una cuestión de calma, de tranquilidad. Creo que eso es parte de lo que se vio ese día. Pero ¿Y Sichel estaba nervioso? no, fíjate, pero a ver, si acá las evaluaciones las han hecho ustedes mismos. O sea, no. Sí, pero quiero saber cómo lo vio usted. Porque esto es lo que aparentemente generó tanto movimiento al interior de la UDI, o que lo desencadenó. Yo creo que las correcciones que se tienen que hacer a partir de esta mirada tan enfocada en la elección de segunda vuelta se están haciendo. O sea, de hecho, venimos, como te digo, saliendo de una conversación larga con Sebastián en el comando, no en el comando, en el partido, que yo creo que conversando y corrigiendo particularmente el enfoque que se tiene que tener en la parlamentaria, me parece que vamos a ir corrigiendo el rumbo. Pero ¿sabes qué? Dale. Es interesante esa postura, porque yo tengo la impresión, y lo voy a tirar así a la mesa, de que aquí Sebastián Sichel en el debate ese invirtió el orden de los factores. Y un poco lo que tú estás diciendo. Si para llegar a la segunda vuelta tienes que tener todos los votos posibles de tu sector, si no, no llegas. Para ganar la segunda vuelta necesitas votos de otras partes. Pero hacerles guiños anticipados desde hace ya casi como 3 semanas a los votantes de la segunda vuelta, cuando tú todavía tienes a una persona como José Antonio Caz, que es un competidor bueno, es duro, José Antonio, y te lo va a recordar cada vez que tú titúes, hacer en un debate un guiño a los votantes potenciales de segunda vuelta, teniendo ahí en su misma mesa a alguien que eventualmente va a requerir pedirle a sus votantes que voten por Sebastián Sichel. Me parece a mí que el orden de los factores sí altera el producto. Puede alterar el producto. producto. Y yo creo que es un aspecto que particularmente con el enlace, y debe ser muy así, o sea, tiene que ser como a fuego, con las candidaturas al Parlamento, sobre todo porque lo va a necesitar. Si Sebastián Sichel llega a la presidencia de Chile, como yo espero y creo que así va a ocurrir, va a necesitar tener un parlamento, va a necesitar tener un parlamento que no esté sucumbiendo a cada cuestión popular que ocurra o que pase en la sociedad chilena. O sea, yo creo que es parte de la discusión que se viene, elegir un parlamento que tenga convicciones, que tenga la capacidad de liderar. O sea, creo que estamos en un momento demasiado delicado, sobre todo por la alternativa que hay en juego, pues, Fernando. Si la alternativa que hay, que está en la carta y que está efectivamente con posibilidades, está encabezando las encuestas hoy día, que es Gabriel Boric, voy a volver al voto útil, pero sí, pero por idea, pero sí no tengo ninguna duda de que al final del día, en una eventual segunda vuelta, y así además lo muestran los números, si no lo estoy inventando yo, el único que tiene posibilidad de ganarle es Sebastián Sichel. ¿Javier? Es Sebastián Sichel. Y nosotros tenemos que tener vocación de mayoría, pues si para eso, si no tenemos vocación de mayoría, de ser gobierno, nos quedamos haciendo un club de amigos, pues nos quedamos haciendo una cuestión distinta, pues estamos en política, queremos ganar, queremos ser gobierno, queremos tener una mayoría parlamentaria, eso es parte de lo que estamos construyendo hoy día.
Javier, ¿usted hizo uso de algunos de los retiros del 10%? No. ¿Ninguno? No, ninguno. ¿Qué le parece? Hay dos que estaban prohibidos para los parlamentarios. Pero uno no. El primero y el cuarto, entiendo. No, por el cuarto no, viene sin. ¿Ya da viene por, sin. ya No, por no lo hecho doy el por cuarto? hecho. No lo doy por hecho, pero entiendo que viene también sin restricción a los parlamentarios, que es una cuestión que uno podría. No, pero no hice uso de ningún ¿Qué le retiro. parece que haya ministros que hayan hecho uso precisamente del retiro? ¿Sabes lo que pasa? Que al ¿No final. cree que merma un poco, uno, la línea del gobierno y específicamente la de su candidato, que quizás hay una de las políticas con las que ha sido más rígido y ha mostrado una diferenciación en relación al resto del candidato? Pero acá retiro? a mí me da un poco de risa que los catones de la moral al final terminen diciendo que, oye, ellos imponen una política pública y si finalmente esa política se convierte en ley, nadie lo puede hacer. O sea, me parece bien ridículo el planteamiento, porque en definitiva se trata de una cuestión que es ley de la República, que además está en el ámbito de la libertad de las personas si toman la decisión de hacerlo en ese momento, porque cuando ya es ley, es como que las personas que hubiesen estado en contra del divorcio en su momento no hubiesen podido divorciarse después, pues hay varios. No, era más difícil los que decían. Sí, no. Ya, pues por eso bueno, entonces. pero o sea, hubo varios, digamos, que estuvieron en contra y después se divorciaron. Eso es lo que Varios dije, estuvieron en contra. eso justamente es lo que dije, pero me pasa que al final, o sea, esta cuestión de ser, oye, yo impongo esta política pública y al final después, si tú nadie más lo puede hacer, o sea, no me gusta que lo hayan hecho, ahí te reconozco en ese sentido una especie de contradicción respecto a lo que nosotros hemos defendido, pero una vez que ya es ley, las No, personas, eso digo, la contradicción que es complejo en un minuto, en los cuales, bueno, todavía pero tienen que más votarlo. fuerte que la contradicción es la libertad de las personas para hacer lo que definan cuando ya la política pública está implementada. Yo en eso no... ¿Pero por qué dice no me gusta que lo hayan hecho? Pues no, porque es una señal contradictoria tratándose de personajes públicos, pues tratándose de personas que en el fondo están en una posición de gobierno, una posición de relevancia de opinión pública, pero ¿Cree que daña la posición del oficialismo justo antes de que se vote el cuarto retiro? puede hacerle algo de daño, sí. ¿Cuántos Sí, diputados yo oficialistas? comparto, por algo ha sido tema, por algo me lo están preguntando y es parte de la ¿Cuántos conversación. parlamentarios de su bancada hicieron el retiro del 10%? Desconozco, no he hecho el catastro, No no lo he preguntado. no te puedo De creer que verdad. no hiciste el catastro No lo he control de hecho, daños, no lo he digamos. hecho porque cuando este tema empezó por hace un mínima par de- responsabilidad política. Pero este tema ha sido parte de listas que se han hecho por parte de algunos medios de comunicación, pero desconozco. Yo sé que hay algunos, pero no los voy a ventilar acá. Es parte de la libertad de las decisiones y vida privada incluso. ¿Cuántos diputados de la UDI podrían eventualmente votar a favor de este cuarto retiro? Yo hoy día calculo que podrían ser pocos. Yo creo que 2. Y estamos ahí conversando con ellos. Hay ¿Y una van a labor la de reelección conversar. esos dos? No. Estamos- ¿Y fue un criterio para usted? Fue un criterio mirar eso, conversarlo con ellos mismos, pero claro, de nuevo no es la lógica de la amenaza, es parte de la responsabilidad que tenemos en un momento que hay que definir quiénes son los candidatos, pero sí es parte, y, oye, ojo, y lo estamos mirando también en quienes son candidatos, porque hay personas que no están en el Parlamento hoy día, y a mí me ha tocado ver algunos ahí que se ponen medio populistas en este tema, y es parte Pero también ahí de cómo nosotros... hay un punto súper interesante. Es fácil hacer campaña con esto. Sí, hay un punto súper interesante, Javier, porque el candidato, Sebastián Sichel, hizo un hincapié particular en la condición de candidatos electorales para la reelección, si es que acaso votaban a favor de él. Sí. Y lo hizo directamente en aquello que... Eso se llama, sí, pues eso se llama liderar, conducir, y a mí me parece bien, creo que es correcto eso. ¿Cuál es la duda de que haya hecho ese emplazamiento y que hayan terminado siendo candidatos? No, básicamente te voy a preguntar, ¿te parece correcto que se amenace con de alguna manera no apoyar a quienes votan por el cuarto retiro Sí, entiendo. bueno, mermarles las posibilidades electorales? Me parece que es correcto que un candidato presidencial y un partido político también apoye de manera más fuerte a aquellas personas que no sucumben a lo popular en el corto plazo y están mirando más en largo plazo a la hora de hacer políticas públicas. Me parece correcto. ¿Cuándo la libertad de la que hablaste antes de los exministros que No, votaron? porque eso es una cuestión de una ley vigente, Fernando. O sea, no estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con una votación de algo que está vulnerando la iniciativa exclusiva del gobierno, está vulnerando en el fondo lo que significa los fondos de pensiones de futuro de los chilenos. Yo, mira, lejos la política más neoliberal y más de derecha dura, si se quiere, es la política de los retiros. O sea, si esto fuera una política a lo mejor impulsada por el gobierno dentro de la institucionalidad, dentro de la institucionalidad de las pensiones, de devolver la plata que se pudiera, o sea, claramente no tengo ningún inconveniente de per se con los retiros. A mí lo que me pasa es que acá esto está pasando por encima de la Constitución, está afectando las futuras pensiones. ¿Cómo ve el cuarto retiro? Nunca había escrito tanto una columna como la que escribió acá el caballero hace un par de semanas atrás.
¿Cómo en esa el misma cuarto materia. ¿Perdón? ¿Cómo el cuarto retiro? Yo espero que se rechace y creo que se va a rechazar. ¿No están los votos, cree usted? Yo ¿En creo la que Cámara no o en están. el Senado? Yo creo que en la Cámara no están y sin ninguna duda en el Senado no están. Javier, este fin de semana vimos imágenes bastante fuertes en Iquique, de una manifestación Sí, contra inmigrantes brutal. que termina con la quema de sus elementos de vida, finalmente. Sí. ¿Qué pasa usted cuando ve esas imágenes? Brutal, se me parte el alma. Las vi hoy día en la mañana, no las había visto, había estado en campaña el fin de semana y encuentro, de verdad es brutal. O sea, uno no puede más que conmoverse con algo que al final llega a ese nivel de enajenación. Tenemos un problema en esta materia. Claramente tenemos un problema la gente del norte. Yo hablo permanentemente con Renzo Trisotti, con Luis Sperger y me consta que hay una cuestión bien desbordada. ¿Leyó la columna de la senadora Luce Bensperger? No. En que dice la gran mayoría de ellos, los que estaban en ese ¿Columna lugar, dónde la escribió esta? en un diario local. Ya. La gran mayoría de ellos que estaban en ese lugar no eran buenas personas, sino que son delincuentes, refiriéndose a los Pero a migrantes. propósito de la los quema, no migrantes. creo que lo haya dicho a propósito de la A quema. propósito de los migrantes. Ya, no, yo no leí la columna de la senadora Luis Sperger, pero sí me consta que hay un drama que, ojo, Daniel, Pero, ¿no acá... cree que esos discursos son discursos xenófobos y No, que finalmente alimentan Yo este tipo creo de que tenemos un actos? problema y hoy día el gran drama que tenemos es que además tenemos acá, este es el Estado, no es solamente el gobierno, la policía, el control de la frontera y el Estado fallado. Pues. Esto pareció un poco la situación que ocurre en la Araucanía, donde te falla el Ministerio Público, te falla el Poder Judicial. Acá el Poder Judicial tiene una jurisprudencia reciente de la Corte Suprema que establece que las personas, para poder ser expulsadas del país, tú tienes que haber cometido delitos previamente. O sea, una cuestión de loco, desquiciado. Pues son personas que entraron irregularmente a Chile y estaban fuera de Chile antes, por lo tanto no tienen antecedentes penales previos como para poder expulsarlos. O sea, hay una situación donde el Poder Judicial ha fracasado, hemos tenido poca tecnología, poco apoyo logístico, o sea, acá el control fronterizo necesita urgente también una mirada distinta. ¿Y qué responsabilidad tiene el presidente Piñera cuando dice, por ejemplo, vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile porque tenemos un deber de solidaridad con los venezolanos? O cuando dice en su cuenta pública ante el Congreso, Chile es y seguirá siendo el asilo contra la opresión, refiriéndose a los venezolanos. Yo creo que la comunidad venezolana en su gran mayoría ha sido un gran aporte para Chile y a mí me parece muy importante que hayamos sido el asilo contra la opresión de un gobierno. ¿Lo está haciendo hoy día Chile el asilo contra la opresión? Es que bueno, el tema se desbordó y este tema comenzó, usted recordará, Daniel, comenzó de una manera muy profunda en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, particularmente con las comunidades de haitianos que llegaron a Chile. O sea, a mí se me parte el alma con lo que ocurre y creo que al final del día no estamos siendo un lugar de acogida, el sueño chileno que muchas personas vieron huyendo de países de dictadura, el caso de Venezuela particularmente, no se está cumpliendo en Chile y en eso tenemos que hacernos cargo y tenemos que tener un ordenamiento distinto en materia de inmigración. ¿Pero no cree que el Tenemos que gobierno arreglarlo. usó políticamente el tema de la inmigración venezolana y finalmente eso le está... No creo que pase por ahí. Yo responsabilizo más al segundo gobierno de Michelle Bachelet, particularmente con la inmigración haitiana. Ya, pero por ejemplo lo que pasó hoy día tiene que ver con la inmigración venezolana, Sí. donde el presidente Piñera creemos que incluso fue a Cúcuta, hizo Pero una serie de acciones. ¿Tú crees que el presidente Piñera fue a hacer campaña a Cúcuta con el tema de la inmigración? Yo creo que acá, a ver, la comunidad citando frases de venezolana, él. y me consta porque lo conozco, lo vivo muy de cerca, particularmente en ciertos rubros profesionales extraordinarios que llegaron a Chile y que están haciendo un aporte gigantesco en nuestro país. Pero sí tenemos hoy día un problema está desbordado, y particularmente en la región de Tarapacá, en Iquique particularmente. ¿Qué responsabilidad le cabe al gobierno en ese desbordamiento? Alguna tendrá, ¿no? Yo creo que primero no haber sacado adelante la agenda de inmigración y no haber convencido a otro poder del Estado tan importante que acá tenemos que hacerlo más rápido. O sea, cuando tú tienes una jurisprudencia del tercer poder del Estado, uno de los tres poderes del Estado que te dice que para expulsar a una persona tiene que haber cometido algún delito previamente en Chile, tiene que tener antecedentes penales, estamos en un problema. Estamos en un problema. O sea, cuando una sentencia de la Corte Suprema te dice que llega un inmigrante y para expulsarlo tiene que tener antecedentes penales, o sea, es una cuestión de loco. O sea, Pero no es también una cuestión de loco tener expulsiones masivas que han sido no solamente repudiadas por la comunidad internacional, los organismos internacionales han dicho no solamente no se puede, Con la sino puesta que en no escena, procede. bueno. Y Joe Biden, presidente demócrata, progresista, está mandando aviones de vuelta a El Salvador. Sí, pero si Estados Unidos va a ser nuestro modelo de cómo se trata la inmigración, pero complejo, tú tienes ¿no? que tener una política donde las personas al entrar a Chile entren con sus papeles en regla. Si no Sí, es más pero, que eso. Y pero las personas también el que debido proceso es parte de nuestra... debido proceso, pero Sí. claro, la debido inmigración es masiva, en la última inmigración masiva, eran 20 y tantas personas que sacaron, de esa el mínimo porcentaje era gente a la cual se le había permitido tener acceso a un proceso. Hubo muchas de ellas que no los tenían. Pero si el solo hecho, Y en ese
minutos se pero están es que interponiendo los recursos. Es decir, en sí mismo, lo que es la expulsión masiva como elemento para regular la inmigración es algo que los organismos internacionales han dicho a Chile en más de una ocasión que no puede seguir haciendo. Pero el solo hecho de que una persona entre en forma irregular al país ya está infringiendo una cuestión básica del y si esa ordenamiento persona está jurídico buscando del país. refugio, que es lo que Chile fue a decir a Cúcuta, Cuando una si está persona, buscando refugio, ¿cómo le van a dar opción? cuando una persona entra buscando refugio al país, tiene que hacerlo bajo el estatus de refugiado, y ese estatus de refugiado tú lo consigues en el consulado o en la embajada del país donde finalmente tú quieres ir. De hecho, la visa especial de responsabilidad de derechos humanos que se aplicaba en la embajada de Caracas, o sea, no era una cuestión que se hacía al llegar a Chile irregularmente, pasando por pasos no habilitados y además con toda una mafia de coyotes que te hacen llegar a Chile. O sea, todo un tema es que dramático. Hacer de manera masiva lo que te hace pues caer arrastre y entra gente que eventualmente no tiene por qué ser expulsada, y menos vestidos de blanco. Yo sí creo que cuando uno entra a un país sin cumplir las reglas de ese país para ingresar, ya sea bajo el estatuto de refugiado, ya sea bajo la calidad de turista, que era la calidad que tenían, que puede tener una persona para entrar 3 meses a Chile y ver ahí de qué manera ser regularizada, pero estamos en presencia de alguien que no llega al país en forma regular, y de eso tenemos que hacernos cargo en el país. O sea, no podemos seguir recibiendo inmigrantes, porque además ni siquiera es porque al final estén ocupando un espacio, que hay muchas personas que dicen, oye, este inmigrante llega a ocupar un espacio en el consultorio, en el colegio, trae a sus niños. Esto tiene que ver porque ellos no van a tener la calidad de los servicios, la atención, los derechos humanos de esas personas están siendo vulnerados por nuestro país. O sea, así que yo esperaría que este tema se regule, y creo que una pata demasiado relevante en esto la tiene la Corte Suprema. Muy relevante. Sí, es interesante la postura, porque madera. Ahí tenéis cobre, puede ser. Es cobre, pero en todo caso, yo espero que nunca el país esté en una situación tal que tengan que salir personas porque consideran que vivir en su país es peor que vivir en otro país. Nos tocó en la dictadura llegar a Venezuela. Sí, exactamente. Y porque una de las cosas que se mantienen en la historia es el recuerdo de cómo fuiste tú cuando le pasó lo mismo a otro país. Y esas son cosas, claro, tú dices, y tienes razón, las personas tienen que entrar con sus documentos en regla, pero por definición, las migraciones masivas, cuando tú estás escapando de una situación que es tan tremendamente brutal, que prefieres vivir la angustia de otro país, hacinado en un cité con 34 personas, antes que vivir en el tuyo, tiene que haber una mirada que alguien la tiene que dar desde el Estado, mirada para a ver cómo coordinamos o ordenamos esta cosa, entendiendo que ese problema es un problema real, no está inventado. Sí, la gran pregunta acá es que yo creo que el multilateralismo no ha sido capaz de responder esa pregunta en Latinoamérica, porque esto no es una responsabilidad solamente de Chile con Venezuela. Pues te fijas, o sea, acá sí, claro, si todos los inmigrantes de Venezuela terminan en Chile, es un problema para Chile, del cual el resto de Latinoamérica tampoco se hace cargo. En Perú este está siendo un problema también, y de hecho los discursos más xenófobos, yo solo he escuchado, el actual presidente hizo discursos muy duros contra, no fue el presidente, sí, fue Castillo, entiendo. Contra los delincuentes y es un tema muy complejo, y yo, si tú me preguntas, dentro, además de hacer sacar que el Poder Judicial se haga cargo de tener jurisprudencia que corresponda, que el Parlamento saque adelante modificaciones legales que son importantes en esta materia, que tengamos una mirada más multilateral. O sea, acá hay una labor de la Cancillería, hacerse cargo, coordinar con otros países, porque esto está siendo un tema, no es un problema solamente de Chile, no puede ser solamente un problema de Chile, como sí también del resto de Latinoamérica. Yo creo que por ahí va. ¿Qué me mira, Fernando? No, digo, todavía tenemos tiempo para seguir conversando con Javier. ¿Todavía tenemos tiempo? Sí. Dispare. No, dice que no tenemos tiempo, parece. No, ¿Quién les dice que no? Sí, tenemos tiempo. Tenemos que ir a la minuta de confianza. ¿Todavía no? Sí, tenemos que ir a la minuta de confianza ya. Bueno, vamos al minuto de confianza. ¿Quién quiere partir? Yo parto porque me interesaba hablar del mismo tema que estábamos hablando Está hablando de recién. inmigración.
Migración, porque las trágicas imágenes que vimos ayer en Iquique, la verdad es que uno no quisiera verlas en su país sin ninguna duda, y son terribles y demuestran una tragedia que se vive en muchos lugares del mundo, y que este es un problema que no vamos a salir ni con pura mano dura ni frontera cerrada, porque eso no existe en ninguna parte del mundo, ni con puras buenas intenciones, y simplemente quería poner un dato arriba de la mesa, porque si no tratamos este problema, esto es muy explosivo, ¿no? La última estudio del COE sobre percepción de las élites versus la ciudadanía, había aquí una zanja de percepción. Las élites piensan que hay muy poca conflictividad y que esto no es problemático. La ciudadanía piensa, por el motivo que sea, con mucha mayor intensidad, que acá hay un problema. Si no nos hacemos cargo de este problema, en algún sentido, con un acuerdo político más o menos amplio, esto va a ser muy explosivo. Y este es uno de los problemas que no podemos esperar a que el ciclo constitucional lo trate, sino que hay que tratarlo paralelamente, porque es demasiado urgente. Se suma el de la violencia, se suma el de la vivienda. La Convención Constitucional tiene que hacer su trabajo y está muy bien, pero no podemos dejar esperando estos problemas que ya se está viendo cuán explosivos pueden llegar a ser. Ese era mi minuto de confianza. Hoy día quería hablar de fútbol, el triunfo de Wander, pero esto me pareció más importante. La Maca también quiere hablar de fútbol. Hablemos de fútbol. No, yo no quiero hablar de Bueno. fútbol. Macarena, tu minuto de confianza. Mi minuto de confianza está dedicada a una joven que ahora de tener unos 15 años, pero el 2017 tenía 11. Ella se llama Marina Asensio y ella admiraba mucho a sus papás. Ella en ese minuto estaba en un colegio que solamente llegaba hasta octavo básico y tenía que irse, por lo tanto, a otro colegio. Como admiraba tanto a sus papás, sobre todo a su papá, dijo: papá, quiero ir a estudiar donde tú estudiaste porque quiero ser como tú eres. Y le dijo a su papá: papá, ¿cuál fue su colegio? El Instituto Nacional. Quiero ir a ese colegio. No puedes ir a ese colegio porque eres mujer. Y así partió una historia que de cierta manera, la verdad que ella dice, y ella también, Marina, dice, no solamente fui yo, esto fueron hartas voluntades, pero en ella se grafica muy bien lo que en ese minuto sentían muchas niñitas que tenían absolutamente todo el derecho a tener la mejor educación, y en ese minuto, si ellas querían el Instituto Nacional, que era un símbolo de la excelencia, no podían simplemente por el hecho de ser mujeres. Le escribió a la Presidenta de la República, a la alcaldesa en ese momento y al rector. El rector le respondió y le dijo que era un problema de infraestructura. Yo creo que en ese momento no era un problema de infraestructura material, sino era una infraestructura más compleja. Afortunadamente, todos esos problemas de infraestructura se salvaron y hoy, esta semana, por primera vez, niñitas se pasearon por el Instituto Nacional como alumnas, porque ahora volvieron a las clases presenciales. Yo veía las fotos de esos séptimos básicos mixtos. No era simplemente que ahora se vieran niñitas y niñitos juntos, era mucho más. El simbolismo de eso es gigantesco. Y yo quería recordar a través de Marina, de cómo esas niñitas, a través de una carta, tratan de cambiar el mundo. Y creo que muchas otras Marinas han cambiado tantas cosas y me alegro mucho por Marina y por todas esas chiquititas que ahora están en el Instituto Nacional. Y que no haya ningún otro espacio donde las mujeres no puedan estar por el hecho de ser mujeres. Daniel Matamala. Gracias. Voy a hablar un poco del tema de la inmigración, con el foco puesto en la campaña electoral. Estamos comenzando una campaña electoral y ojalá que candidatos y autoridades no caigan en la tentación de discursos que pueden encender las pasiones, que pueden ser útiles, a veces creen ellos, para lograr votos, a costa de algo que puede ser muy complicado. Estamos todavía sobre un polvorín. No nos olvidemos que tenemos menos de 2 años del estallido social, la situación sigue siendo tremendamente compleja. La violencia de alguna manera se ha validado en ciertos sectores de la sociedad y parte de eso es lo que vimos también este fin de semana en Iquique. Por eso yo citaba declaraciones que me parecen muy irresponsables de una autoridad. La senadora por Tarapacá, Luce Bensperger, que refiriéndose a estos inmigrantes decía: la gran mayoría no eran buenas personas, sino que son delincuentes. Afirmar eso de un grupo humano me parece aberrante y en general se ha instalado muchas veces este discurso de vincular una y otra vez cuando se habla de los inmigrantes, vincularlo al tema de la delincuencia, pese a que las estadísticas dicen una cosa completamente distinta. Hablar de los inmigrantes ilegales, como si una persona pudiera ser ilegal. Una cosa es que una persona tenga una situación migratoria que no está regularizada, que no está documentada, y una cosa muy distinta es que una persona sea ilegal, porque evidentemente es absurdo. Yo no me olvido que en la elección pasada, precisamente por esa zona, por el norte, un candidato inventó que había sido atacado por un extranjero, precisamente para intentar ganar votos de esa manera. Cuidado con los discursos xenófobos, cuidado con los discursos que de alguna manera validen la violencia en cualquier aspecto, sobre todo en una campaña electoral, porque estamos todavía parados sobre un polvorín y debemos ser conscientes de ello. Mi minuto de confianza es para algo que mencionó Javier Macaya hace un rato y que tenía que ver con la libertad que tienen todos, incluyendo las autoridades, para retirar sus fondos previsionales si es que acaso sale una ley al respecto. Creo que a mucha gente le
le pareció sorpresa el que ministros de Estado, ex subsecretaria de Prevención del Delito, hayan sacado fondos sabiendo que su gobierno y el presidente de la República habían rechazado esa posibilidad. Incluso en el tercer retiro pasaron al Tribunal Constitucional. Las explicaciones es lo que fueron a mi modo de ver muy gráficas. Tuve una emergencia, pasó un accidente, necesité temporalmente esa plata. Personas que tienen una capacidad de ahorro bastante mayor que todos, que argumenten que tienen un accidente legítimamente, una emergencia, para poder sacar los fondos que su propio gobierno o su propia ideología les dijo que no debían sacar. ¿Cómo queda un país donde un porcentaje altísimo, pero altísimo, vive en emergencia? Vive sin poder enfrentar un accidente porque no tiene posibilidad alguna monetaria. No le alcanza el ingreso a fin de mes. Ganan 600, 450 mil pesos mensuales, un porcentaje altísimo de la población. Y sin embargo, no pueden argumentar ellos, oye, yo voy a sacar porque tengo una emergencia, porque no tienen posibilidad alguna de retirar esas platas que muchos ni siquiera les alcanza. Entonces creo que esta imagen de las personas que tenemos más recursos, de tener que explicar y justificarse para sacarlo, para la gente que merece un mínimo de empatía, que todos los días tiene accidentes, todos los días tiene emergencias, todos los días tiene que buscar cómo termina el día sin tener capacidad de ahorro. Bueno, me parece que debiera ser por lo menos algo que no se tratara como si esto fuera meramente una decisión mecánica, matemática o computacional. Esto es un problema serio y sigue siendo serio mientras no haya nada alternativo que dé o entregue a lo menos lo que se está obteniendo con los retiros de los AFP. Sí, yo voy a ocupar mi minuto de confianza para otra cosa, pero voy a hacerme cargo un par de temas. A mí me pasa que comparto plenamente con Daniel de que estamos en un polvorín y que las campañas políticas pueden estar sujetas a una coyuntura de mirar cómo yo voy en la parada de aquí a 60 días más, 57 días más que faltan para la elección, sucumbiendo a votar todo lo que mis electores me piden. Y es parte de un clamor, lo que tú señalas recién. No sé, en un año más podremos estar discutiendo a lo mejor hacer una reforma constitucional para privatizar Codelco y que esa plata se reparta en los chilenos. ¿Te fijas? O sea, a mí me pasa que al final, cuando tú estás metido en un cargo de responsabilidad, no solamente tienes que estar pensando en ti, en tus electores y buscando soluciones, IFE. O sea, yo no puedo hacer políticas públicas de la lógica de lo que es más popular en un momento determinado, y además de lo que estoy convencido que en el largo plazo, mediano, quizás los electores en el corto plazo no lo entienden tan bien, es malo para Chile. Y yo sí creo que estamos en un polvorín probablemente por haber sucumbido en muchos momentos a lo que es popular en un determinado momento, a las pulsiones de las redes sociales, a la inmediatez. Yo hago política porque creo que la democracia representativa, no directa, sino que representativa, muchas veces exige tomar decisiones difíciles. Y en eso empatizo mucho con el proyecto y con lo que acá no solamente en materia de inmigración, de seguridad, del trato a la Araucanía, lo que está haciendo Sebastián Sichel, y lo estamos construyendo todavía porque faltan algunas cosas programáticas, es muy potente y sintonizamos mucho, y es el candidato a la UDI porque sí se puede, claro que se puede. Bueno, muchas gracias Javier Macaya por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted.